Cuento de abuelo. Cuento de abuelo. Capítulo 6. Vida en familia. Cuando en el taller fotográfico del señor Saray nos hicieron el estudio de familia que vemos en este capítulo, nuestro atuendo personal ya había cambiado mucho, al menos para Pablo y para mí, aunque nuestro peinado conservaba algunos ondulados. Lástima que aún así yo no los hubiera conservado. Pero nuestro hermanito menor mantenía el estilo, excepto las medias y los zapatos, que mamá olvidó cambiar en un momento de trascendencia como ese. Madrecita querida, ¿qué te pasó? A Pablo le luce muy nítido su lunar en la nariz, consecuencia de un golpe que sufrió, según contaron, siendo muy niño durante una faena de baño corporal. Por ciertos temores mal fundados, pensaban que el niño podía volverse visco si se le hacía operar, pero con el correr del tiempo creía adivinar que ya mayor, el temor fue desapareciendo tan rápidamente como él aprendía a administrar esa huella indeleble, hasta el punto de convertirse en un símbolo de una identificación más eficiente que la dactilar y en un atractivo sexual para las mujeres. Fue algo así como un talismán indio. Yo no fui el negrito de la familia, si bien aparezco como tal en la fotografía. La culpa fue de la técnica del señor Saray, que no supo ubicar adecuadamente las lámparas de su estudio. El pantalón corto era increíble, especialmente cuando uno se acercaba a los 18 y tenía que salir de noche con temperaturas de 5 grados. Pero era preferible cualquier cosa que usar esos espantosos knickers, moda importada de Inglaterra, que lo hacía ver a uno como un payaso. Gustavo Camacho fue el único valiente que los usó. Un estudio que se hubiera hecho algunos años atrás nos habría mostrado vestidos de terciopelo azul con puños y gorgueras blancas, rematados con fino encaje, botas de charol negro combinados con gamuza de color, peinados con cachumbos. Éramos víctimas de la moda, pero no duró mucho. Yo adquirí pronto mi capacidad de análisis y razonamiento. Con estos cuidadosos y exclusivos atuendos en los que nuestra madre ponía todo su cuidado y amor, por ser ella misma, además de tierna y amorosa, una señora bien puesta y vestida con esmero. ¿Cómo no serlo si le venía de familia? Por su cultura y porque simplemente le nacía ser así. Nosotros teníamos ante nuestros paisanos un cierto halo de santidad e inocencia que ya crecidos nos causó algunos malestares, especialmente en el colegio, y ya mayores algunas dificultades que tuvimos que reprimir, no sin cierta violencia, para demostrar que éramos tan hombres como los demás, especialmente aquellos que sabían que éramos godos y por ende no nos asimilaban en un pueblo tan liberal como Facatativá. Lo de Santos no era gratuito, porque era en la práctica. Estábamos rodando muy cerca de serlo, dado que nuestra educación no tocaba para nada las malas palabras, costumbre que hoy subsiste, ni las malas compañías, y mucho menos nada que tuviera que ver con el sexo opuesto. Costumbre esta superada. El mundo mismo peligrosamente se encargó de proporcionarnos suficientes conocimientos en la medida en que crecíamos en medio de nuestra natural malicia, en mi caso personal, hasta cuando fui portador de cédula de ciudadanía, porque mis hermanos nunca me contaron lo suyo. Pude confirmar que todo aquello que me habían contado mis condiscípulos, más avispados que yo, de cómo eran las relaciones con sus amigas especiales, la influencia de los climas y por qué Cleopatra se enloqueció de amor por Marco Antonio en un verano como los de Pereira. Lo de Nerón con Octavia, el patriotismo de Manuelita, etcétera, etcétera. No eran mentiras, sino verdades de mucho peso, muy buenas por demás. ¿Para qué? Los regalos del Niño Dios tenían naturalmente más sabor porque ni riesgos de saber la existencia de Santa Claus, y era esencialmente ropa y juguetes creativos. Recuerdo con especial cariño un enorme tranvía de mental, un trompo musical, un triciclo, luego unos camiones de madera que nos regalaron a Carlitos y a mí, que de paso nos indujo a perdernos por mucho tiempo por entre las hortalizas del patio trasero de la casa, por entre las que
construimos muchas carreteras, puentes y túneles, reseteando los bosques de maíz, las enmarañadas ramas de las arvejas y una selva de caña brava que después se convertiría en nuestro refugio de cazadores. El suministro de llantas para los camiones, porque el suministro de llantas para los camiones, porque en esa pesada labor no duraban mucho y además porque eran de madera, lo resolvimos en la carpintería del Chato, que nos las fabricaba con prontitud. Cuando nos esperábamos a que las fabricara, veíamos cómo el Chato tomaba nota en un cuadernillo oloroso a cola, donde llevaba relación de todos los cambios ocurridos, para cobrarlos en su debida oportunidad a nuestro padre, quien seguramente cuando nos mandó fabricar o se los compró ya hechos, no tuvo en cuenta los costos del mantenimiento. Lo mismo ocurría en la tienda de Araceli, una muchacha menuda de cara afinada, como de un pajarito, pero agradable en su trato. Siempre sonreía y nos atendía bien, con cariño. ¿Cómo no hacerlo si a diario le comprábamos las onces o las nueves, representadas generalmente en un bocadillo de mora o de sidra y un pan vaso con masato de arroz y canela? Ya habíamos superado la etapa del triciclo, o este se nos había acabado, no lo recuerdo, con el que nuestro hermano Pablo practicó, no propiamente usándolo él mismo, sino conmigo a bordo, conduciéndome, es decir, empujándome a toda velocidad por un corredor angosto, embaldocinado, donde previamente él había regado un poco de agua, gozando cómo me las arreglaba con el patinazo, presumiblemente con mis ojos desorbitados ante la inminencia de estrellarse con el quicio de la puerta, hoy se dice perlán, que conducía al patio posterior, que el quicio sobresalía unos centímetros del piso. Yo sí pasaba por allí, solo lo hacía por esas cosas que tiene la ley física, que se llama inercia. El triciclo, en cambio, no entendía eso. Esa casa, que se mantiene igual que antes, fue la primera de la cual yo tengo memoria y está ubicada sobre la carrera tercera de la actual nomenclatura, gemela de su vecina, teniendo el privilegio de ser una de las primeras que techaron con teja española de barro, de arquitectura colonial en su interior, porque su fachada ya no lo era tanto, especialmente por sus ventanas rectas de 8 vidrios, 2 hojas y contraventana interior, con falevitas estilo mariposa y no las antiguas de barrotes y dinteles de madera tallada que sobresalían del paramento de las casas y por el remate inferior curvado que les llamaban arrodilladas. Como los muros eran de tapia pisada y tenía por ende un espesor que llegaba a los 70 centímetros interiormente, les hacían un escalón en el medio y a cada lado de la ventana una especie de pedestal que servía de asiento a las mujeres de la casa, que se sentaban a combinar el coqueteo con los labores de bordado y la conversación, la observación de las personas de la calle y a veces de la fugaz visita de algún pretendiente. Se entraba a esta casa por un largo corredor, zaguán o pasillo, típico en todas las casas elegantes, hasta una segunda puerta que generalmente consistía en un pórtico de madera hecha en filigranas y doseles trenzados que enmarcaban la hoja de la puerta con cerradura de pasador, con tapas de bronce en forma de hojas naturales alargadas, manijas blancas que pudieron ser de marfil. Por entre esta filigrana se podía ver el interior del primer patio, que en lo que respecta a la nuestra mostraba hacia la izquierda un muro alto divisorio con el patio de la casa vecina, gemela de la nuestra, y en torno un claustro con sus columnas de madera apoyadas sobre un sardinel de ladrillo, rematado arriba con una viga de madera de dintel que amarraba el contorno del tejado. En cada columna estaba adosada una repisa o mésula donde se colocaban las materas de barro con sus geranios de rojo terciopelo, novios y margaritas, siempre floridos, que daban un colorido y un aroma inolvidable. Entre una y otra columna, jaulas de alambre como remendado, estructuras de un viejo castillo medieval o una mezquita, donde trinaban los canarios y a veces un escandaloso loro
o un perico arrebatado, inmisericordia de su hábitat cálido, ilimitado y libre de la llanura tolimense. Pasando la puerta de filigrana a la derecha estaba la sala social, que se comunicaba interiormente con la alcoba principal, luego 3 habitaciones seguidas, cada una con su puerta hacia el patio, pero también comunicadas interiormente. Frente al acceso de la casa, el comedor, que valga la verdad, parecía el centro, el origen, el sitio más importante de la vivienda, donde toda vez que su fachada consistía en un bastidor de madera y vidrio, armado en secciones modulares, que remataban por arriba con formas ojivales y que daban un aspecto de altar artístico y elegante. Su acceso se hacía lateralmente por el corredor que conducía hacia el interior, luego la cocina y los baños. En esta se cocinaba con leña, poco después llegaría el carbón de palo, luego el de piedra, después la energía eléctrica, el gas y la electrónica de nuestro tiempo, pero así como una transmutación a partir del hombre de las cavernas en muchísimo menos tiempo y aquellos con poma ducha de agua fría. El segundo patio tenía un andén central interrumpido únicamente por el redondel central de un profundo aljibe con su correspondiente tapa de madera. Al lado y lado árboles frutales, duraznos, manzanos y cerezos. Lo cerraba un pequeño muro con portal pequeño que daba paso al solar, donde se cultivaba maíz, arvejas y habas, algo así como una pequeña huerta casera. Lo complementaba un gallinero con los nidos de las ponedoras. Más no se podía pedir. El tonto José fue contratado por nuestro padre precisamente para que le colaborara en los cultivos y otros menesteres, cuando yo anidaba en el seno de mi madre y por ende no había visto la primera luz del día. Pablo era el amo y señor de todo el panorama y teatro de sus grandes pilatunas en compañía de su perro Trébol, que le valieron una y otra azotaina a manos de don José Pablo Ramón, como él mismo nos cuenta. Abro comillas. Una de estas pilatunas que solía hacer fue aquella de ponerme a correr las gallinas hasta que éstas, extenuadas por el cansancio y la falta de aire, caían con el pico y las alas abiertas, y luego hacía lo mismo con el gallo, pero con la intención de hacerlo pasar por encima del aljibe, destapado, desde luego, para ver si de pronto se caía en el fondo. Como no lo lograba, un día me las ingenié y coloqué una tapa en falso, y después de varios días tuve el éxito. El pobre no se ahogó porque en el fondo había una saliente de piedra donde se pudo parar. A las 5 de la tarde las gallinas comenzaban a subirse al gallinero por una vara que yo les iba corriendo poco a poco hasta que todas caían. Otras veces esperaba que estuvieran todas en el gallinero y con una piedrecita les machacaba las patas para hacerlas volar, y luego con un trapo en la mano lo batía con fuerza sobre mi cabeza y las hacía revolar en contorno y en todas direcciones. Cuando Madrecita se daba cuenta por el alboroto, ya era demasiado tarde, y cuando ella no me pegaba, no me salvaba de Ramoncito. Cierro comillas. Cuando el tonto José, y lo de tonto no era gratuito, por su aspecto físico y su comportamiento, llegó por primera vez a casa, no se salvó de Pablo. Abro comillas. Tenía, dice él, la insoportable costumbre de dar espinillazos, puntapié dado en la tibia de la víctima. Un día estaba José en la tarea de recolectar unas papas, y yo, que tendría unos 5 o 6 años, lo observaba finamente. A José no le gustó mucho mi actitud y furioso me mandó varias veces que me fuera adentro. No le hice caso, pero esperé la oportunidad y cuando lo tuve a tiro le pateé la espinilla. Soltó el asadón y me alcanzó de un manotón en el hombro que me tiró a tierra, y ésta naturalmente se metió en la boca y en mis ojos. Sentí el dolor del golpe y muy sorprendido me levanté, me sacudí y fui a darle quejas a mi madre. Desde entonces yo seguí mirando,
pero con la prudente distancia. Cierro comillas. Lo conocí enfundado en su eterno traje drill. Lo conocí enfundado en su eterno traje de drill gris a rayas, lento y pesado, caminando inclinado hacia adelante como un simio. Su corbata de color indefinido y el sombrero cubriendo una cabeza que jamás vi descubierta, cara ancha, labios abultados y nariz negroide, interponiéndose entre ambos un espeso y canoso bigote. Cuando no había servicio doméstico, se traían los alimentos del restaurante de don Silvestre Guaquetá, y José era el encargado de hacerlo con el portacomidas esmaltado. Él era muy callado pero servicial, casi nunca reía, y su edad fue un enigma. Iba de un lado a otro por el pueblo llevando y trayendo mensajes a cosas de las personas que le eran de su agrado, cabizbajo, sumido en la oscuridad de su mente insondable. Comía en casa y buscaba para su siesta un rincón en la cocina, donde después de 3 o 4 platos de sopa se hundía en un sueño profundo, pausa para su diaria labor, afrontar los muchachos de la calle que le decían cosas, servirle al cura Palacios, ir a la llegada de los trenes de la estación de ferrocarril, sitios donde complementaba su diario sustento. En el fondo de los más remotos recuerdos aparece la negra Rosa, como que ayudó a nuestra crianza, la mía al menos, y la asocié a la conformación misma de la casa y la familia. En el segundo patio de la casa, a la sombra de los duraznos, la negra Rosa se entregaba a los quehaceres propios de su oficio en su cocina o planchando la ropa con esas planchas de hierro a las que a cada instante había que atizar el fuego con un fuelle manual de madera y cuero. Réplica minúscula de aquellos de pedal y cadena de las enormes fraguas donde daban al hierro formas exquisitas a las rejas de las casas señoriales o los herrajes para las puertas y los muebles, cuando no herraduras para las cabalgaduras. Cuando el cansancio llegaba cargado de rutina, levantaba la plancha a la altura de su cara y se le hinchaban sus brillantes y morenas mejillas al unísono con sus pulmones para resoplar con fuerza todo el aire por el orificio posterior de la plancha hasta hacer llama. Mojaba su dedo índice en saliva y probaba la temperatura del hierro, tocándola de un golpe. Proceso agotador porque estaba precedido del almidonado de los cuellos de las camisas que venían separados de estas, de las pecheras y demás la ropa blanca con sus fundas bordadas, sobre sábanas y manteles con monogramas para que lucieran tiesos y majos. Manuel era su pequeño hijo, de quien no recuerdo cómo apareció en casa, ni cómo ni cuándo se fue con su madre. Había otra servidumbre de carácter temporal que, como José, prestaba servicio indirecto a la familia. María y su hija Melania eran unas de esas personas. El aspecto enfermizo de la primera, con sus ojos hundidos en su humildad, el color de su piel y su pañolón negro, le daban un aspecto de tristeza que no se borra de mi mente. Semanalmente iban a recoger la ropa de lavado que inventariaba mi madre en su cuaderno de notas, ropa que llevaban luego a cuestas en 1 o 2 costales de fique para su rancho a las orillas del río Botello, por el camino de herradura polvoriento y empedrado que fuera en los tiempos de la colonia el que enlazaba Facatativá con Zipacón, Anolaima, La Mesa, y todos aquellos pueblos que por el suroccidente buscaban el río de la Magdalena, llamado también el Camino de Puente Piedra. Allí debieron lavar, seguramente como lo hacían las indias de aquella época remota de la colonia y la independencia, con jabón de hoja de un detestable e inconfundible olor, sobre una piedra ancha, alisada por la persistencia de manos incansables, humilladas por la angustia, con la espalda doblegada a la fatiga. Como entonces no se hablaba de contaminación, o al menos no se notaba, porque los ríos eran cristalinos, nos escapábamos a veces con algunos compañeros de curso
aprovechando la tarde de los jueves, que era el paseo obligatorio para estudiar la botánica, recoger muestras para los herbarios o insectos y ranas, para darnos un baño en el pozo de Aguapucha, nombre dado a unos pececitos que en ocasiones pescábamos para freírlos, mínimo 10 por cada ración. Yo fui y lo sigo siendo cobarde para el agua fría, así que con una salva zambullida era suficiente. Mis padres ni Pablo supieron nunca de estas escapadas. Justo era su nombre de pila, era el típico mandadero del pueblo, únicamente eso, porque de justo no dio la más mínima muestra, especialmente cuando mi padre, que acostumbraba a dar el mejor trato a todos, en el faticidio 9 de abril del 48, de tan ingrata recordación para quienes lo vivimos, actuó en medio de la chusma, contribuyendo con su odio y desenfreno a su ruina. Después de ese descalabro, el hombre, por vergüenza o por temor, nos esquivaba, pero miraba prevenido y de soslayo a nuestro paso. De todas maneras, el Santo Siglo era leído, analizado y desmenuzado en tertulias matinales en el almacén de mi padre, en compañía de 2 o 3 de sus leales amigos. Pachito Jiménez, con sus anteojos de vidrio de un espesor impresionante, pero que dejaba entrever en el fondo unas pupilas de un hermoso azul, con su bastón a 2 manos. Apoyo de sus marchitos ojos, que dejó perdidos entre las molduras y las colas de Milano de la noble madera, las repisas del santo y los catres de las beatas. El relojero, cuyo nombre no recuerdo, y que como aquel rendido por el tiempo entre mecanismos de miles de relojes en la época de los Tequendama y los ferrocarril de Antioquia, le marcaron uno a uno el tiempo entre los bolsillos de los chalecos de fantasía a los cachacos elegantes, sujetos a sus ojales por doradas leontinas. En alguna oportunidad, movido por la curiosidad de mi niñez, subí con el maestro relojero a la torre del reloj para darle cuerda. Una empinada escalera de madera adosada a la forma cuadrada de la torre, de imprescindible edad, crujiente y carcomida, nos llevó hasta el enorme mecanismo en el que se destacaba un enorme cilindro que envolvía una gruesa cuerda de manila, de la cual pendían a uno y a otro extremo, después de pasar por unas poleas, unos contrapesos de plomo. Con una manivela había que envolver el cable a su punto máximo, cuando uno de los plomos quedaba al alcance de la mano. Ese trabajo no era fácil porque, aparte de subir no sé cuántos angostos y peligrosos escalones, la manivela ofrecía bastante resistencia y había que tomar aliento de cuando en cuando para manipularla. Muchas veces, estando en esa labor, se activaban las campanas y tenía uno que agarrarse de lo primero que encontraba. La resonancia golpeaba los muros y martillaba los sentidos en todas las direcciones. Cuando se regresaba al piso firme, las rodillas se resistían y en los oídos había quedado un lejano y extraño silbido. Pero volvamos a las tertulias políticas. Lo más simpático de ellas es que, mientras adentro departían con mi padre 2 o 3 conservadores, afuera y recostados contra la vitrina del almacén, tomando el sol de la media mañana, se acomodaban los representantes del Partido Liberal, también amigos de mi padre, el señor Robledo y su inefable bastón inglés de fina madera, con el cual le dio en la cabeza al profesor Martínez del Colegio San Luis Gonzaga, que se atrevió a castigar a uno de sus hijos, el Chaleco Garzón, muy elegante, pero que debía su sobrenombre a un eterno chaleco de fantasía que usaba permanentemente, el señor Garnica, decano del grupo, y a veces el abogado Tocancipá, de paso para su oficina de la calle de los Abogados. Los martes, día de mercado grande del pueblo, no cabía un alma en la plaza principal. Al mediodía, cuando salía del colegio, tenía la costumbre de ir casi corriendo al almacén con un doble propósito: reemplazar a mi padre para que aprovechara para ir a casa, vivíamos a media cuadra de la plaza,
o por alguna diligencia urgente. A su regreso ya le había traído de la petería vecina de la vuelta de la esquina 2 vasos grandes de peto de maíz, con sus correspondientes empanadas de racacha. Como decía antes, la plaza se llenaba muy temprano de toldos, bullicio, pregoneros, comerciantes venidos de los pueblos vecinos, el panadero, el corzo, que era el viejito ciego que bajaba del tren con su canasto, tomaba por la calle de los abogados arriba, subía al atrio de la iglesia y pasaba al frente del almacén saludando con unos buenos días don Pablito. Seguía sin parar, no sé a dónde, pero era indudable que a entregar su cargamento de pan, todo esto sin equivocarse una sola vez, con una vara a manera de lazarillo. De San Francisco, La Vega, Sasaima, etc., venían clientes como una demostración de simple simpatía hacia mi padre. Lo traían de obsequio con relativa frecuencia, huevos, algún pollo o mantecados, entre otras cosas. Lo mismo hacían muchas personas que simpatizaban con las señoritas Nieves e Isabel, vecinas de nuestro almacén, con un negocio de distribución de revistas, libros sagrados, camándulas y prensa. Ellas, aparte de ser personas muy queridas y amables, eran beatas y colaboraban como ninguna en las cosas de la iglesia con el padre Julio Palacios, español como asistente del padre Calabozo, que a su vez era nuestro capellán en el colegio. Ambos hombres distinguidos e ilustres. Los domingos, como dije anteriormente, comprábamos allí el Peneca y Villiquen, que traían historias apasionantes, y a veces en historietas las aventuras de Sandokan, Motín a bordo, Aquiles, Alderete, el fantasma. ¿Cuántos años tendrán ahora? Y naturalmente Tarzán, el hombre mono, y algunas de piratas en mares ignotos. La otra revista era de tipo didáctico, apasionada por las figuras para recortar y armar, y que guardábamos muchas veces para la época de los pesebres. Nieves e Isabel siempre estaban igual, finas y sonrientes, ambas de anteojos. Nieves, más bajita que Isabel, combinaban las labores de su agencia con la de la iglesia, por lo cual se reunían con las Fonseca, que también eran 2. Tenían un almacencito de telas, hilos y bordados en la plaza, y también eran beatas. Ahí y también vestían de negro y ayudaban en la iglesia. El grupo era famoso. Sea la oportunidad para decir con toda franqueza que la catedral, antes del terremoto del 9 de noviembre de 1967, era grandiosa, bella en su interior más que exteriormente. Su recuerdo vive en mis gratas memorias y más cuando volví después de su recuperación. Se perdió una muestra valiosa de su arquitectura gótica. Por el atrio de esta catedral, repito, que pasaban el padre Palacios, a veces en compañía del padre Calabozo. Este último fue mi profesor de apologenética, materia que por algunas circunstancias me llenaba de interrogantes que a menudo trataba de dilucidar en clase con el cura, porque siempre había en mi mente un porqué y no siempre su respuesta colmaba mi curiosidad. Esto lo determinó a la postre que me llamaran un día de la rectoría, donde fui interrogado por el cura y el rector. Unos días después fui excluido de esa materia para no crear más confusiones. Como toda iglesia tiene su sacristán y todo curita su sobrina, el primero era el señor Rodríguez, de profesión carpintero, persona de cara alegre y que no sobrepasaba los 1,50 de estatura, y dueño además de la funeraria, localizada paradójicamente a escasos metros del consultorio del doctor García y a 1,5 cuadras de la iglesia. Estrategia comercial. Es posible que le preocuparon los costos de transporte y que no hubiera leído a Lin Yutang, quien me enseñó mucho sobre el respeto que se debe tener por todas las cosas de la naturaleza y la humanidad, cuyos valores esenciales han desaparecido casi por completo, especialmente en este mi país, a través de las
inconsciencia, la falta de respeto divulgados a lo ancho y largo de sus fronteras por algunos medios de comunicación, escritos, hablados y televisados. Poder omnipotente que quita y se hacen dueños de la voluntad de los pueblos, mas cuando algunos no manejan malignamente. La falta absoluta de caridad desplazada a planos de la ínfima consideración por la codicia que entró en mayor parte vestida de blasones y sotanas por la margen izquierda del río de la Magdalena y su afluente el Cauca. Se asentó en las montañas del medio, pero en el tiempo contaminó los valles, los altiplanos y las inmensas y ardientes llanuras. Con criterio comercialista se establecen en torno a hospitales, clínicas o centros de salud, funerarias, con ataúdes exhibidos en la misma calle, con una competencia que llega a la rapiña, casi física, de los cadáveres y dolientes, si es que así se pueden llamar a los que se quedan. Cientos de estos negocios con ataúdes, cada día más absurdos para el gusto de todas las vanidades y todos los capitales, mostrando a la gente, a los amigos, a los enemigos, el poder económico o acaso aparentar un nivel social que no se tiene. Allí mismo el doliente pierde la caridad, si el que alguna vez la tuvo, el amor y el respeto por la persona despadecida, a quien ya no le importan los rasgos ni los cojines con flecos dorados, ni los herrajes plateados de una caja mortuoria con ventanillas laterales y una que iluminaba su rostro para que los curiosos escudriñen en el último gesto un rasgo de tristeza, de despecho o la flaqueza de su espíritu para sacar conclusiones odiosas en los corrillos que hacen los amigos que se solidarizan con la familia. ¿Y después qué? En un duelo que tocó directamente a nuestra familia, la falta de esa caridad se hizo latente, cuando en el funeral de esa persona tan querida para mí, como esencialmente de Teresita, removían la tierra y el barro de la horrenda fosa que prolonga el dolor y acrecienta la angustia y la duda, dos de sus directos allegados, como que uno era su propio hermano y otro su cuñado, que hoy también está bajo la misma tierra. Hablaban de la bondad de esa arcilla para montar una fábrica de cerámicas. Los dos ya murieron y seguramente saben ahora que esa arcilla también sirve para cerrar la boca a la injusticia, a la falta de caridad. Decíamos que sobre la misma calle de la funeraria Rodríguez y del médico García, que tenía las mejillas rosadas como las nalgas de un bebé, estaba la casona de sus hermanos, que eran un finquero, un caballista y un poeta bohemio. Su padre, tronco de la familia, como se dice, era un anciano autoritario de incalculables energías, de cabellera blanca y vestido de negro de pies a cabeza, incluida su ruana, para las ocasiones en que solía salir a caballo. Llevaba siempre una bufanda blanca. Su voz, su risa y sus estornudos tenían la resonancia que mantenía al pueblo informado en 1 kilómetro a la redonda, sobre la hora y el sitio en que se encontraba cabalgando. Este anciano me alquiló alguna vez, y digo alquiló porque él no hacía favores gratis, un burro de montura muy bonito y bien puesto, con todo su apero, y el cual yo siempre quise montar. Quería saber cómo era cabalgar. La verdad no sé cómo lo conseguí, pues yo era un niño de unos 13 años. Esa fue quizás una concesión especial después de mucho ruego. Se me cumplía el deseo y yo me cambiaba por nadie sobre el burro, que no obstante no quiso doblar para donde yo quería, sino que tomó hacia la plaza por alguna razón de fuerza, y entrando a ella por alguna otra razón también de fuerza, se plantó y no quiso arrancar para ningún lado, ni aun devolverse a su casa cuando traté de convencerlo a las buenas, pensando que no era su día. Yo ya había convenido con lo de ir a la plaza, pues me pareció bien mostrarle a mi padre lo bien que montaba. Pero todo fue inútil. Llorando grité a mi padre desde la vergonzosa esquina de las Moore
para que fuera a auxiliarme, ya no tanto del maldito burro, sino del espectáculo que estaba haciendo. Juré ese día no volver a montar un burro hasta que un tiempo después, en ocasión de un paseo del colegio por los lados de la hacienda Mansilla, otro burro me recordó el compromiso adquirido, tirándome por encima de sus orejas. Me salvé colgado de su pescuezo. Años después, y ya a nivel del paseo obligatorio del colegio y de mi curso Hoy se hacen en Europa, roto el hechizo asnal. El mismo señor García me alquiló esta vez un caballo para sumarme a la cabalgata que haríamos en Anolaima. Salimos en el día determinado y a la madrugada por el camino de Puente Piedra que bordeaba y trepa por los contornos del cerro Manjuy. Es innegable que por mi pueblo entraron catalanes de la mano de don Alfonso de Olaya, y me maravillé con el espectáculo de ese rincón que prolonga la sabana de Bogotá, cubierto con su manto de niebla y que ya habíamos roto con las cabalgaduras en nuestro ascenso, y también por las copas de los eucaliptos y pinos más altos. Parecía el infinito lago de un cuento, la pintura de un inspirado paisajista, un horizonte inmenso y blanco, enmarcado por la herradura de montañas azules, heridas por tímidos rayos de sol apenas naciente. En la medida en que ascendíamos, la niebla se iba diluyendo y dejando entrever la magnificencia de la inmensa llanura, desde las inmensas estribaciones del cerro Monserrate hasta la depresión que corta las sabanas del occidente, con los cerros del Tablazo. El verdor inmenso, el aire frío y limpio, metiéndose entre los recodos del camino y blanqueando el jadeante resoplido de los nobles brutos hasta llegar a la cima de la cordillera ilimitada y abrupta, que en descenso se precipita por entre cuchillas y montañas en busca de las riberas del río Madre. También nos precipitamos nosotros, nuestros pensamientos y nuestras contemplaciones cambiaron. Nunca me puse a pensar aparte de las riendas de un apero y los estribos para que podía servir, por ejemplo, la baticola, hasta que me vi casi montado sobre las orejas del caballo y gracias a uno de los profesores no llegué primero que todos a Anolaima. Acababa de aprender a subir y a bajar una montaña a caballo, y eso me sirvió para que años más tarde, ya mayor de edad, me portara como un buen jinete. Volvamos a los García. Uno de ellos poeta, gordo y bohemio, un poco rubio y de piel colorada. No lo era de cualquier manera. Sus escritos, sus versos, su prosa, su elocuencia, nos llegaba cuando había la oportunidad al mismo corazón. Maestro de ceremonias, sin su presencia no había ningún espectáculo importante en el Teatro Virginia Alonso, propiedad de la familia Alvarino. No se hacían clausuras de fin de año de los colegios, inauguraciones, elecciones de reinas de carnaval, sepelios importantes, donde su voz no se pronunciara y su pluma no diera el toque elocuente al evento. No era reina una niña sin ser ungida por el laurel de su palabra. La bohemia, en la mayoría de los casos, conducen a la vida desordenada, y el poeta no resistió la tentación y se fue a vivir con la primera vieja que se topó en el primer rancho camino al Puente Piedra. De estos relatos sobre personas y servidores temporales con los que inicié estas cuartillas, no puedo dejar por fuera a dos de ellos para terminar este capítulo, uno por popular y otro como un colaborador directo de la familia. El Papuja Muñoz, llamado así porque tenía una papada de camaleón, era un muchacho bajito, de contextura irregular, que lo hacía caminar en forma extraña. Su conjunto hacía juego con el timbre de su voz y tenía la manía de estar jugueteando permanentemente con su mano derecha, un mechón de su cabello que le daba a la frente. La vida parecía depender de ese juego constante. Competía con susto, llevando aquí y allá recados, pero a diferencia de este, el Papuja le conocía la vida y milagros a todas las familias. Era chismoso a morir, un correo local de viva voz. No obstante, montaba en tremenda cólera
cuando algún muchacho o alguien por aguarle el día le hacía algún chiste que tocaba con su integridad. El otro personaje era Agustín, empleado de los ferrocarriles y adscrito al vagón de los recomendados y equipajes, eternamente en la vía Bogotá-Faca y Ibagué y viceversa. Era nuestro oficial de enlace entre nosotros y mi hermano Pablo, cuando éste se empleó en esa empresa, haciendo jefaturas de estaciones a todo lo largo de la vía, y sobre lo cual nos cuenta con lujo de detalles en sus reminiscencias. Agustín nos traía y llevaba la ropa de Pablo y alguno que otro mensaje. Con frecuencia yo tenía que salir a la estación a esperar la llegada del tren de las 7:30 de la noche para recibir o enviar cualquier paquete. Era parte de nuestras actividades cotidianas y Agustín fue un hombre servicial y de una lealtad a toda prueba. A toda prueba.